trabajo celular nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar. Y en esta ocasión, hermanos, vamos a tomar como base el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 5, versículo 42, un pasaje bastante conocido de la palabra. Usted lo puede leer de la pantalla si lo prefiere. Dice la palabra del Señor: y día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas noticias de que Jesús es el Cristo. Vamos a hablar ahora, hermanos, acerca de cuidar y crecer. ¿Cómo crecemos en la medida que estamos cuidando a otras personas? El liderazgo, como ya lo dije, y específicamente este que desempeñamos nosotros con grupos pequeños, a los que llamamos célula, tiene como objetivo cuidar un grupo de personas para que crezcan en la fe. Pero para que ese crecimiento pueda ser posible, es importante que nosotros cuidemos los espacios que permiten que las personas puedan crecer. Y en realidad, hermanos, en el pasaje que acabamos de leer, se nos describe que la iglesia del Nuevo Testamento tenía dos tipos de reuniones que le permitían poder tener ese cometido, de por un lado cuidar y de por otro lado crecer. Quiero recordarle a usted, hermano, que la iglesia comenzó con 120. Se recuerda de eso, ¿verdad, hermanos? La iglesia comenzó con 120, pero luego que se produce el día de Pentecostés, la Biblia nos enseña que hubo una gran cantidad de conversiones. Alrededor de unas 5,000 personas creyeron en Jesús. Ahora, ¿cómo 12 personas, 12 apóstoles, iban a cuidar a esas 5,000 personas? Ahí es donde es importante reconocer que aquellos 120 que se reunieron en Pentecostés llegaron a constituirse en los primeros líderes de célula que se encargaron de cuidar toda esa gran cosecha que se había tenido de personas que habían confesado a Jesús como Señor. Pero le decía que la iglesia del Nuevo Testamento tenía dos espacios en los que cuidaba a las personas. El primer espacio era lo que a nosotros hoy llamamos la celebración o el culto público. Y hermanos, era el que se realizaba en el templo, ¿verdad? Cuando hablamos del templo, no piense usted en esta estructura, sino que más que todo, hermanos, en el patio o en el recinto que se ocupaba dentro de ese edificio para participar de la celebración que se hacía ahí dentro de la práctica judía. Recuerde que la iglesia nació en el seno del judaísmo, pero ellos, hermanos, tuvieron esa costumbre hasta que comprendieron que el cristianismo y el judaísmo eran dos cosas distintas. Lo que sí es cierto es que ellos veían en ese espacio la oportunidad para ver que en cada símbolo que existía en el templo, de alguna manera les recordaba lo que Dios había provisto como sacrificio sustituto en la persona de Jesús. Es cierto, hermanos, que es el apóstol Pablo el que articula toda una fe alrededor del sacrificio de Cristo. Pero no hay que olvidar algo importante, y es que una comprensión los primeros cristianos tenían: que el Dios de Israel era el Padre de Jesús. Y ellos entendían que yendo al templo como un lugar sagrado, ellos podían tener más acercamiento, más cercanía
con el Dios de Jesús. Ellos lo vieron de esa manera. Pero también otra reunión importante u otro espacio que les permitía a los cristianos crecer eran las reuniones en las casas, lo que para nosotros ahora son las células. Entonces, ¿cuáles son los dos espacios que los cristianos tenemos para poder crecer, para cuidarnos los unos a los otros? Diríamos que son dos: la celebración y la célula. Esas dos reuniones era la que permitía a los cristianos poder tener ese crecimiento, no solamente numérico, lo cual es evidente, sino que también le permitía tener un crecimiento en la fe. Cuando una persona viene al Evangelio, en realidad se pone en una línea de salida, porque ser cristiano apenas es el comienzo. Nacer de nuevo es el comienzo de una larga carrera que se va a proyectar hasta el último día de la vida. Pero para que una persona pueda crecer en el Evangelio, es importante que esté involucrado en estas dos reuniones. Entonces, la clave del crecimiento de la iglesia primitiva es que sabía establecer un equilibrio entre la reunión pública o celebración y las reuniones en las casas, porque era ahí, en esas dos reuniones, donde las personas finalmente podían ser discipulados, que fue lo que Jesús nos dijo, que hiciéramos discípulos. Entonces, ¿cómo hacen discípulos los creyentes? A través de la celebración y a través de las reuniones en las casas. Cuando usted como líder evangeliza, gana a otros para Cristo, les da un seguimiento, los atiende, los acompaña, usted está discipulando a una persona. Pero también cuando usted viene a la iglesia, escucha una predicación a través de un pastor, esa enseñanza también está discipulando a los nuevos creyentes. Obviamente que el discipulado que se da en las casas tiene como objetivo establecer lazos de cercanía, lazos de conexión. El discipulado que se puede tener acá en la iglesia busca que la iglesia madure, busca que la iglesia crezca hasta llegar a la estatura del varón perfecto, porque eso fue lo que el Señor Jesús quiso cuando entregó ministros del evangelio, cuando Él ascendió a los cielos, cuando Él dice que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. El Señor lo hizo con esa intención, que la iglesia pudiese crecer. Entonces todos, hermanos y hermanas, estamos cumpliendo la tarea de discipular a otras personas, pero al mismo tiempo estamos siendo discipulados. Cuando usted viene acá a esta reunión, está siendo discipulado en el liderazgo. No solamente porque usted escuche esta enseñanza, sino que también la convivencia y el compañerismo nos permite tener ese nivel de maduración en la fe. Ahora, ¿por qué las dos reuniones, tanto la célula como la celebración, nos ayudan a cuidarnos y a crecer en la fe? Bueno, en primer lugar, hermanos, no es difícil decir que las células, por ser pequeñas, nos proveen la cercanía necesaria que establece un compañerismo cristiano. Cuando nosotros, hermanos, nos reunimos en las casas, nos conocemos todos, porque los grupos son de 10 a 15 personas, entre hermanos y amigos. Si yo le pregunto a usted, hermano, ¿usted conoce a todos los hermanos que están acá en la iglesia? Seguramente usted me diría, no, hermano, yo no conozco a todos. Y eso que acá estamos un grupo pequeño relativamente. Pero si yo le pregunto, ¿usted conoce a los miembros de su célula? Usted me diría, por supuesto que los conozco. Conozco a María,
conozco a la doña Toñita, conozco al hermano Juan, conozco a la hermana Evelyn, conozco al hermano Juan Carlos, conozco al hermano Martín. ¿Por qué? Porque la célula es pequeña. Pero no es solamente el hecho de que sea pequeña y que nos conozcamos, sino que nosotros, hermanos, comenzamos a tener un compañerismo cristiano los unos con los otros. En las células es muy fácil detectar cuando una persona está enferma, es fácil detectar cuando una persona está afligida, es fácil detectar cuando hay problemas en la familia, porque es un grupo pequeño. En cambio acá, yo le aseguro, todos tenemos luchas, todos tenemos problemas, pero nos es difícil identificar la situación de cada hermano. ¿Por qué? Porque es un grupo más grande. Y a no ser que usted conozca a esta persona y usted tenga confianza con ella, usted le puede preguntar al hermano o a la hermana qué le sucede. Pero en la célula, el simple hecho que ésta sea un grupo pequeño nos permite establecer lazos de compañerismo con esa persona. Entonces, cargar las situaciones los unos de los otros nos permite cuidarnos, y la célula persigue eso. Por otra parte también, hermanos, la célula nos permite a nosotros cumplir la gran comisión. Si nosotros solamente fuéramos una iglesia tradicional, usted sabe que el culto básicamente se desarrolla por dos personas: el que dirige las alabanzas y el que predica. Eso es todo. A lo sumo, los dos o tres que participan en el ejercicio de dones, y hasta ahí. Pero la célula, por ser un grupo pequeño, nos lleva, hermanos, a involucrarnos todos. De ahí la importancia que cada líder comience a delegar responsabilidades. Porque así como en una casa, para que nuestros hijos se vuelvan personas responsables, es importante que usted delegue actividades de la casa. Así también en la célula, para que todos obedezcamos el mandamiento de Jesús, es importante que deleguemos actividades al interior de la célula. Hace algunos meses, por ejemplo, hablamos acerca de la lista de salvación, que no es otra cosa más, hermanos, que un listado de nombres por los cuales nos hemos responsabilizado a orar y a invitar. Si usted es un líder diligente y obediente, esta es una actividad que usted ya hizo con los miembros de su célula. Y si usted no lo ha hecho, yo le animo para que se acerque al supervisor y le provea esta hoja, que nosotros la facilitamos hace, no sé, un par de meses. Pero esa hoja existe para que usted ponga el nombre de la persona y quién se responsabiliza en orar por esa persona, en invitar a esa persona. Pero note, ahí no es una actividad que solamente el líder está desempeñando, la estamos desempeñando todos los que conformamos esa célula. Pero también, hermanos, aparte de que todos nos involucramos en la célula, el espacio pequeño nos permite servirnos con nuestros talentos los unos a los otros. Entonces en la célula usted puede delegar la oración inicial, usted puede delegar los cantos, usted puede delegar la bienvenida, usted puede delegar la enseñanza, y los privilegios se pueden repartir entre los hermanos de la célula, de tal manera que todos podemos ser útiles. Todos tenemos una capacidad o un talento. Probablemente el talento de una hermana sea hacer el refrigerio, y usted sabe que no todos pueden cocinar bien. Algunos hasta el agua se les quema. Pero hay hermanas que son muy habilidosas para preparar un rico arroz con leche, y lo hacen bien, al punto que los hermanos hasta se quieren repetir, quieren hasta llevar para su casa. Pero ese es un talento, ese es un servicio que una persona pone para la causa del evangelio. Otro seguramente se encarga de llevar la asistencia de los miembros de la célula, el que es secretario.
comienza a estar pendiente de quién faltó, quién asistió, pero todos, hermanos y hermanas, están poniendo un talento al servicio de la obra de Dios. A lo mejor quizás ahí hay un hermano o una hermana que puede tocar la guitarra y a él se le da el privilegio de cantar con la guitarra. Él puede tocar la guitarra y puede cantar y se le da ese privilegio. En fin, por ser un espacio pequeño, todos podemos poner algo al servicio de los demás. Y eso, hermanos y hermanas, nos permite cuidarnos y crecer. Cuidamos de los talentos de otros. Cuidamos de que todos nos involucremos en el mandato de Jesús de ir y hacer discípulos. Ahora, ¿qué pasa con la celebración? En la celebración, cuando nos reunimos aquí masivamente en el local de la iglesia, expresamos dos cosas: redención y comunión, como el cuerpo de Cristo. Son dos cosas que expresamos: redención y comunión. Expresamos redención porque hemos sido salvados por el sacrificio de Cristo. ¿Qué es lo que nos une a reunirnos acá? Sino el hecho de que Jesús murió por nosotros, lavó nuestros pecados y nos ha dado una nueva vida. Todos los que estamos acá hemos reconocido que somos pecadores y que necesitábamos a un Señor y a un Salvador. ¿Cuántos hemos reconocido esa verdad? Y a partir de esa verdad, la sangre del Hijo de Dios fue aplicada a nosotros. El Espíritu Santo nos selló, y al sellarnos como su propiedad a través de su morada, llegamos a ser parte de la familia de Dios. ¿Y eso qué significa? Que acá están los Hernández, están los Martínez, están los Acosta, están los López, están los Garcías, en diferentes hermanos. Pero acá, a pesar de que tenemos diferentes apellidos, somos una sola familia, porque una fue la sangre que nos limpió nuestros pecados, la sangre bendita del Hijo de Dios. Por eso es que nos llamamos hermanos. Somos hermanos en Cristo. ¿Cuántos son hermanos en Cristo? Claro, porque hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Pero ¿cómo se expresa eso? Cuando nos unimos acá a la celebración, expresamos nuestra redención y nuestra comunión. Solo para que usted tenga idea de esto, el efecto del sacrificio de Cristo incluye dos cosas: la santificación y la comunión. Jesús, cuando muere por nosotros, nos santificó. Cuando nosotros recibimos su perdón redentor, Él nos santificó, nos apartó. Pero el Señor no lo apartó para que esté aislado, porque es cierto, la santificación es ese proceso por el cual Dios separa algo y lo consagra como santo. Dios lo separa para consagrarlo, pero no es que lo separa para que esté solo. Lo separa para que conforme un todo, que es su iglesia, es la comunión. Y veamos lo que dice este texto en Hebreos. ¿Están acá, hermanos? Vea lo que dice en Hebreos capítulo 10. Oiga, aquí habla de redención. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo solo podían estar las cosas santas. Pero ahora lo que Dios está diciendo, que lo que se coloca en el lugar santísimo no son objetos, sino que lo que se coloca en el lugar santísimo son los hermanos. O sea, Dios, hermanos y hermanas, nos separa, es verdad, pero para ponernos en el lugar santísimo, que es su presencia,
Y dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, lo cual hizo por medio de su cuerpo. Cuando hace aquí referencia de la cortina, usted sabe que entre el lugar santo y el lugar santísimo había una cortina de separación. Esa cortina se rasga de arriba a abajo y con eso el camino queda abierto. ¿Qué fue lo que se rasgó para que nosotros entráramos al lugar santísimo? Ahí mismo lo dice en la parte final del verso 20, lo cual hizo por medio de su cuerpo. Lo que se rasgó fue el cuerpo de Jesús, su sangre derramada. Entonces dice, también tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios. Entonces es verdad, usted recibió a Cristo en su corazón, lo reconoció como Señor y Salvador. Entonces el Señor lo apartó del mundo, pero no para que esté solo. Dios no lo apartó del mundo y del pecado para que viva en soledad al estilo del llanero solitario. No, Dios lo apartó del mundo para ponerlo en el lugar santísimo. Ahí usted puede entrar, ahí estamos, hermanos y hermanas. ¿Cuántos estamos ya en el lugar santísimo? Claro, por medio de la sangre del Cordero. Pero usted me dirá, hermano, ¿y cómo se expresa eso de que Dios me sacó del mundo y me ha colocado en el lugar santísimo? Vea lo que dice Hebreos después en el versículo 24. Aquí aparece en la pantalla. El primer efecto es redención. El segundo efecto es comunión. Vea lo que dice el verso 24 de ese capítulo 10. Preocupémonos los unos por los otros. Oiga, dice que tenemos que tener una preocupación los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Dónde se expresan esos estímulos de amor? Esos estímulos para hacer buenas obras. Ahí lo dice en el verso 25. No dejemos de congregarnos. Somos una congregación. Dios nos ha congregado. Es verdad, el Señor nos separó del mundo, pero no nos puso en una burbuja o en un monte para que estemos solos ahí viviendo nuestra fe. No, nos puso, hermanos y hermanas, en la congregación de los santos. Por eso es que esta reunión es santa. Pero ¿qué es lo que hace santa esta reunión? ¿El local? No. ¿La plataforma? No. ¿Qué es lo que hace santo este lugar? Lo que hace santo este lugar es que aquí están congregados aquellos hermanos y hermanas que hemos sido colocados en el lugar santísimo, en la misma presencia de Dios. Entonces el sacrificio de Cristo nos estimula para que nos congreguemos. Pero como que el predicador de la carta a los Hebreos, que dicho sea de paso, la carta a los Hebreos es un ejemplo de las predicaciones de la iglesia primitiva. Parece ser que el predicador de la carta a los Hebreos ya había notado que habían hermanos que no se congregaban, que no venían a la iglesia, y por eso es que dice: no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que el día se acerca. ¿Cuántos sabemos que el día del Señor se acerca? Hoy estamos más cerca que nunca. Entonces tenemos que estimularnos al amor y a las buenas obras. Y una parte de ese estímulo es que animemos a los hermanos, a los amigos, a que se integren a la congregación. Por eso es que yo le decía, ¿cómo es que estas dos reuniones nos ayudan a crecer en nuestra fe? ¿Cómo es que estas dos reuniones cuidan de nuestro crecimiento espiritual? Por eso, uno puede decir, porque vivimos en una época de mucha demanda
digital de mercado. Mira, hermano, yo puedo ser cristiano sin ir a una iglesia. No es cierto. No es cierto. Nadie puede ser creyente lejos de la iglesia. No dijeron todos amén, pero es la verdad. Usted tal vez habrá escuchado que alguien dice: si yo no necesito ir a una iglesia para ser cristiano. Pues eso es todo lo contrario a lo que la Biblia expresa. Que si tú eres creyente y si eres cristiano es porque has sido lavado con la sangre de Cristo. Si eres creyente, si eres nacido de nuevo, es porque tú te has arrepentido de tus pecados, has recibido el sello del Espíritu. Ok, si eres creyente, entonces no puedes vivir lejos de la iglesia, porque Jesús expresó algo muy importante. Dice: donde dos o tres. ¿Por qué no dijo donde uno? Sino que puso donde dos o tres. Lo que Jesús estaba señalando era la reunión de invocación. Y claro, un creyente puede invocar al Señor solo, eso es cierto. Eso es verdad. Y Dios le oye. Pero vea lo que dijo Jesús: donde dos o tres se reúnen. Y ahí dice: en mi nombre. Es decir, me invocan. Pero ya no me invocan como personas individuales, sino que me convocan como esa congregación. ¿Qué dijo Jesús? Que Él ahí iba a estar. Entonces el Señor está acá en medio nuestro, hermanos, porque hemos invocado el nombre del Señor. Entonces, congregarnos nos permite madurar y crecer. ¿Cuál es el énfasis de la célula? El énfasis de la célula es evangelismo. El énfasis de la célula es puro evangelismo. Es alcanzar a los amigos. Pero el énfasis de la celebración del culto cristiano es que usted pueda madurar y crecer. Y por eso es que es tan importante el estudio sistemático de la Biblia. Solamente podemos alcanzar la madurez a través del crecimiento. Y el crecimiento solo viene por la exposición a la palabra de Dios. Entonces, hermanos, yo recuerdo en una ocasión que una persona me dijo: ¿sabe por qué no me gusta ir a Elín? Me dijo: porque ahí, me dijo, estudian la Biblia versículo a versículo, y eso a mí me aburre, Yo por eso voy a una iglesia, me dijo, donde tocan temas motivacionales, donde tocan temas inspiracionales, donde hacemos jornadas proféticas y un montón de payasadas, hermanos, que hoy se han inventado. Pero ¿qué es lo que le da sustento a una iglesia? ¿Qué es lo que le da robustez espiritual a un creyente? La palabra de Dios. Jesús dijo algo importante: no solo de pan vivirá el hombre, sino ¿de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso es que cuando usted venga a la iglesia, hermanos, venga con el deseo de aprender. No se ande quedando en los parqueos abriendo la boca. Venga a sentarse, aprenda. Amén, hermanos. Y eso va para los servidores. Si no tienen nada bueno que hacer allá, entren, hermanos. Porque solo cuando escuchamos la palabra de Dios es cuando crecemos. El segundo elemento, hermanos, es que congregarnos nos permite conectarnos a una visión de lo que a Dios le agrada. De lo que a Dios le agrada. Conectarnos, hermanos, nos permite entender cuál es el plan de Dios para el próximo momento. ¿Cuál es el momento de Dios, hermanos, para dar el siguiente paso? Porque todo lo que nosotros hacemos acá, lo hacemos con una visión. Y la visión es alcanzar la ciudad para Cristo. Alcanzar la ciudad para Jesús.
Y eso lo hacemos en la parte norte, en la parte sur de la ciudad, en el centro de la ciudad. Yo me admiro, porque en el mismo momento, mis amados hermanos, que ustedes están enseñando la palabra de Dios, hay otros centenares de líderes que también lo están haciendo a la misma hora, con niños, con jóvenes, con adultos. Pero todos estamos bajo un mismo fin, que es alcanzar a los perdidos. Pero también, hermanos, qué bendición es cuando nos reunimos acá en la iglesia y todo aquello que está disperso en la ciudad nos conectamos acá en un solo culto. Cuando los escucho que están alabando al Señor, adorando al Señor, uno se deleita y uno dice: esto es lo que le agrada al Señor. Y es cierto, porque fue lo que Jesús dijo: adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. De tales adoradores son los que busca el Señor, verlos desbordados. Por eso es que usted va a entender lo siguiente: el ADN de la iglesia del Nuevo Testamento. Oiga, desmenucemos ese pasaje. Oiga lo que dice: día y día tras día. Congregarse para la iglesia no era una reunión ocasional o circunstancial. Usted sabe que hay gente que se congrega solamente cuando es domingo, y hay otros que se congregan solamente en los aniversarios y ya después no los volvemos a ver. Pero los cristianos se reunían día tras día. Para ellos no era tedioso, no era aburrido. Vea esto: el cuidado es la suma de medidas que se repiten para un fin. El cuidado es la suma de medidas que se repiten para un fin. Por ejemplo, ¿cuántas veces comemos al día? 3 y algunos hasta 5, ¿verdad? ¿Cuántos vasos con agua nos tomamos al día? Lo normal tendría que ser entre 6 a 8 vasos. Comemos 3 veces al día y eso se repite ¿cada cuánto? ¿Cada cuánto se repite? Todos los días. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, el hermano Carlos solo decide comer una vez al mes? ¿Se va a morir? ¿Y qué pasaría si la hermana María solo decide tomar agua una vez al mes? Se va a morir. Por eso es que el cuidado es la suma de medidas que se repiten día tras día para alcanzar un fin. Entonces, ¿qué pasa con un cristiano que se reúne día tras día en el templo y por las casas y lo repite semana tras semana, semana tras semana, y viene con la disposición de aprender y lleva amigos a la célula y es algo que se repite y se repite y se repite? Es un cristiano que va a crecer con robustez. Es un cristiano que va a crecer en madurez. Ahora yo le hago una pregunta: ¿y si un cristiano solo se congrega una vez a la semana? ¿Qué tipo de salud espiritual va a tener? Vaya, y si un cristiano se reúne una vez al mes, pues vaya, se murió. Y si viene una vez al año, se muere. Pero ¿qué pasa si lo estamos repitiendo? Y lo estamos repitiendo y lo estamos repitiendo. Eso, hermanos, crea una rutina de crecimiento. El segundo elemento, vea esto, y ahí es donde yo le decía: en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas. La iglesia combinaba las dos reuniones, las grandes y las pequeñas, pero las combinaba para el cuidado y el crecimiento espiritual de las personas.
Pero una característica tenían en común las reuniones grandes y las pequeñas, que eran para enseñar y evangelizar. ¿Cuál es el propósito de la célula? Es evangelismo, pero también hay enseñanza. ¿Cuál es el enfoque de los cultos? Es evangelismo y es enseñanza. Ahora, ¿pero de qué enseñamos? Bueno, el versículo 3 lo dice, hablando de la iglesia primitiva, dice las buenas noticias de que Jesús es el Cristo. Tanto en las células como en el culto cristiano, el enfoque es cristocéntrico. O sea, aquí no nos reunimos alrededor de la denominación, aquí no nos reunimos alrededor de un hombre. ¿Cuál es el centro de nuestra reunión? Es que hay una buena noticia, y es que Jesús es el Mesías, es que Jesús es el Salvador del mundo. Eso es lo que proclamamos los cristianos. Por eso es que Jesús dijo: los que se reúnen, cuando 2 o 3 se reúnen en mi nombre, yo ahí estoy. Entonces, hermanos, como se trata de que cuidemos lo que Dios nos ha dado, debemos de combinar las dos reuniones. Si usted como líder está atendiendo bien su célula, está llevando amigos, pero no los trae a la iglesia, vamos volando con un ala nada más. O si usted solamente viene a la iglesia y no se involucra en la célula, está mal. Usted sabe que uno de los requisitos para ser servidor de esta iglesia es que estemos involucrados en el sistema celular. Ese es un requisito. ¿Por qué? Porque se quiere combinar las dos cosas. Un servidor saludable está en las dos áreas. Entonces, hermanos, necesitamos eso, combinar las dos reuniones. Amén, hermanos. Bueno, yo espero que no solo escuchemos, sino que aterricemos esta enseñanza. Su meta como líder y supervisor, recuerde, es traer el 50% de su asistencia a los cultos de celebración. Hermanos, quiero darle a usted y al grupo de compañeros que tiene ahí a su lado que hagamos un ejercicio. Y el planteamiento es el siguiente: si congregarnos es importante para el cuidado y el crecimiento de los cristianos, la pregunta es: ¿por qué es difícil integrar la asistencia de la célula a la celebración? ¿Por qué nos cuesta traer tanto la gente a la iglesia? Reunámonos, hermanos, ahí en grupos de 5 o 6 personas en este momento.
Amén, hermanos. Podemos regresar a nuestros lugares. Gracias por compartir con los hermanos. Un día de esto quizás vamos a hacer algo, hermanos, si es que con el grupito que están ustedes ahí o los que se reúnen, tal vez un día entre ese grupito preparamos un refrigerio para el final de esta reunión. Amén, dijeron ahí. Una reunión de traje, yo traje las galletas, otro trajo el fresco, a modo de que estemos bien. Bueno, vamos a orar, hermanos, vamos a pedirle al Señor que bendiga el tiempo de la ofrenda, perdón. Es el hambre a esta hora. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos por la bendición que nos das de estar en este lugar. Bendice, Señor, a tu pueblo que a través de sus ofrendas y sus diezmos se compromete con la obra, se hace participante de tu obra. Bendice, Señor, y ayúdalos también a salir adelante en todo lo que hagan, Señor. Sé que hay hermanos que están esforzándose por levantar sus negocios, otros desean adquirir vivienda, otros están emprendiendo sueños, Señor, a través del estudio, pero tú puedes proveerles, Señor, a ellos. Otros están buscando empleo, Señor, dales también a ellos. Tú eres un Dios bondadoso y rico en misericordia. Por eso, Señor amado, nosotros sabemos que lo que ofrendamos es para que tu reino siga creciendo aquí en la tierra. En Cristo Jesús, amén y amén. Pueden pasar, hermanos, y